Bueno, son las 19:37. Vamos a dar comienzo hoy la tercera webinar de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, que en este caso va a ser la presentación oficial de la guía de recomendaciones de buenas prácticas en intervención psicológica en emergencias. Queremos saludar desde aquí, desde el equipo de coordinación de RIPE, pues a todas las personas que nos acompañan, no solamente de España, sino también de Iberoamérica, de bastantes países, según el listado que hemos ido recibiendo de todas las inscripciones. También tenemos gente inscrita de Estados Unidos, de Angola y de algún país de Europa, con lo cual eso demuestra también pues, la importancia que tiene todo el ámbito de las emergencias. Pues buenos días a todas las personas que nos escuchan de Iberoamérica y buenas tardes a todas las personas que nos escuchan desde España y algunos otros países de Europa. Como he dicho, esa es la presentación de la guía. Esta guía tiene una pequeña historia desde hace prácticamente un año, en donde desde el área de intervención psicológica en emergencias del Consejo General de la Psicología y de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, estaba pendiente pues elaborar una guía que fuera práctica, que fuera pedagógica, de tal manera que su lectura fuera fácil y permitiera que todas aquellas personas que se van integrando en los grupos de trabajo de intervención psicológica en emergencias, bien sea de los colegios oficiales de psicología, bien sea de asociaciones, ONGs, etcétera, tuvieran esa guía como, además de otras lecturas, como una lectura obligada, porque son una guía de recomendaciones que siempre va bien tener en cuenta cuando una persona se inicia en ese ámbito de las emergencias. Yo quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, pues a todo el equipo de redacción que han hecho posible que hoy esa guía viera la luz. Y el equipo de redacción es un equipo formado por Aida Herrera, por Angélica Rodríguez, Ana Romeu, Jordi García, Juanma Fernández, María Isabel García, Sonia Fontecha, Ana María Núñez, Jesús Linares y Sara Laguna. Además de estar yo pues como coordinador. Mi agradecimiento porque realmente cuando les planteé esa propuesta fue una respuesta muy entusiasta y la verdad es que nos pusimos manos a la obra desde el minuto uno para que esta guía viera la luz. Y tampoco quiero olvidarme de los revisores externos que ha tenido esta guía, que ha sido por un lado Francisco Cruz Quintana, que es catedrático de la Universidad del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, de Elena Puertas e Isabel Vera, que son psicólogas y titulados superiores de la Dirección General de Protección Civil de España, y de Pedro Martín Barrajón, que es psicólogo y responsable de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención de Suicidio en España. Y, por supuesto, también agradecer el apoyo que hemos tenido desde el primer momento en que yo expuse esa idea al Consejo General de Psicología y en la persona de Francisco Santolaya, que también como presidente del Consejo General de Psicología, pues nos ha dado todo el apoyo para que esta guía viera la luz. Una guía que hoy es en formato digital, pero que próximamente habrá una edición en formato papel que permitirá pues, ser distribuida a todas las asociaciones, entidades, ONGs, administraciones, tanto nacionales como internacionales, para que puedan tener esa guía. A partir de ahí, pues para hacer esta webinar un poco dinámica, hemos pedido pues, la colaboración de algunas de las personas que han participado en la elaboración de esta guía, como es Angélica Rodríguez, Sonia Fontecha y Juanma Fernández, y también hemos pedido la colaboración de dos personas, excelentes personas y grandes profesionales. Una de ellas, Elsie, de Venezuela, y la otra persona, Alexis Lorenzo, de Cuba. Eso nos va a permitir también, pues, de alguna manera, establecer sinergias con Cuba y Venezuela
porque creemos que de lo que se trata es que todos podamos sumar, todos podamos compartir y conocer también, aunque hoy sea de manera muy telegráfica, pues una pequeña aportación desde una persona con una larguísima trayectoria como es Alexi y Elsie en el ámbito de las emergencias. Sin más, la distribución de esta webinar van a ser 5 intervenciones de 10 minutos cada una, en donde, bueno, pues a mí me toca controlar el tiempo, entonces yo iré avisando a cada uno de los ponentes cuando queden 2 minutos para que no se demore más allá de lo establecido, porque también creo que puede ser interesante al final establecer un coloquio, un debate, no ya solamente la guía, sino también sobre todo lo que se vaya hablando aquí. Informaros que a lo largo de la webinar vamos a intentar poner el enlace en el chat de la guía para que os la podáis descargar y la podáis tener todos los que queráis pues en vuestro portátil, en vuestro ordenador. Pues si os parece vamos a empezar y vamos a dar paso en primer lugar a Angélica Rodríguez, cuya ponencia va a ser autocuidado de los equipos de emergencia. Angélica es psicóloga y es especialista en intervención en crisis, con una larguísima trayectoria en ese ámbito, y ella es miembro del equipo de coordinación de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias. Pues Angélica, muchísimas gracias por participar y te cedo la palabra para que seas tú la que expongas la ponencia. Vale. Pues muchas gracias, Javier. Gracias a ti por invitarme a participar en la webinar, por invitarme a la guía, por coordinar la guía, por todo el trabajo de este tiempo, y a mis compañeros también presentes también en la webinar y a los que hemos participado en la guía. Dar las gracias también a todos los interesados que están participando hoy viendo esta webinar. Y no quiero dilatarme mucho más porque tenemos un tiempo muy telegráfico para lo que hay que decir. Y a mí me toca un apartado que condensarlo en 10 minutos me ha costado, pero Dios sí ayude, a ver cómo lo consigo, ¿vale? A ver, el autocuidado de los equipos de emergencias quizás ha sido siempre la hermanita pobre de la intervención, porque con la sensación de omnipotencia que solemos tener al intervenir, como nunca nos pasa nada y sabemos que podemos con todo, pues nunca se ha trabajado mucho en esa línea, ¿no? Es verdad que cada vez se trabaja más. Debería ser incluso el objetivo principal, la premisa fundamental para las intervenciones, porque la intervención va a salir bien en tanto en cuanto los profesionales que intervengan tengan las habilidades necesarias para poder hacerlo, y un profesional que no se cuide no va a poder ser así. Y el primer capítulo a tener en... Uy, perdonad que no he compartido la... Ahí voy. Lo primero que tenemos que tener en cuenta y que sabemos es que el estrés nos acompaña en nuestra vida, nos acompaña el estrés habitual en el día a día, el laboral cuando estamos ejerciendo cualquier labor que nos demande nuestro trabajo. Luego también hay otro tipo de estrés a tener en cuenta, que es el que se produce por un desgaste dentro del trabajo. Y luego el que más me interesa que veamos ahí es el estrés por emergencia. ¿Por qué este esquema? Porque en realidad cuando estamos interviniendo en emergencia, el estrés que nos ocupa inunda todo nuestra vida en ese momento. O sea, no tenemos una capacidad reactiva más allá de la intervención. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener unas consecuencias, que va a tener una inversión, que va a tener un desgaste determinado. Por ende, tenemos que tener en cuenta el autocuidado precisamente por eso, porque las cantidades de estrés a las que estamos sometidos pues nos generan un desgaste que a la larga puede tener unas consecuencias que todos conocemos, y no me voy a parar, tipo el burnout, la fatiga por compasión, el estrés traumático secundario y, en casos más graves, el trastorno de estrés postraumático. ¿Cómo podemos atacar estas situaciones? O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pautas de autocuidado? Pues las podemos enfocar desde los 3 sistemas de prevención, desde la primaria, secundaria y terciaria. Desde la primaria es todos los métodos y todo lo que podamos hacer en la situación que precede a los incidentes. La secundaria
en todos los métodos o todo lo que podamos realizar siempre, durante el incidente, y en la terciaria en el posincidente, es decir, qué vamos a hacer a continuación. Dentro antes de la intervención, desde esa parte preventiva de antes, hay 3 capítulos fundamentales, hay más, ¿vale? Pero como no tenemos mucho tiempo, lo he centrado en 3 que me parecen importantes y de prioridad absoluta. Uno es la formación. Sin una formación adecuada, tanto a nivel técnico e incluso físico en algunos de los grupos de intervención como psicológico, no va a poder haber una buena intervención y sí va a haber una consecuencia a posteriori. Es necesario adquirir una preparación integral a todos los niveles de habilidades necesarias para la intervención. Otra cosa importantísima es hacer ejercicios de simulación. Hoy tenemos un campo muy abierto ahí, tanto en las simulaciones de escritorio, simulaciones en sitios muy estructurados, en salas estructuradas para hacer simulacros muy concretos, incluso los simulacros que podamos tener en abierto, que son los que más nos van a enseñar, los que más nos van a ayudar a minimizar el error y por ende a bajar esos niveles de estrés que normalmente cuanto más error, más estrés estamos también sometidos. Y luego hay otro apartado muy importante que es la valoración del estado personal. Y esto lo enlazo con lo de la sensación esa de omnipotencia, ¿no? A nosotros no nos pasa nada. Pues yo creo que es muy importante que tengamos esta premisa como algo necesario y obligatorio. Esa introspección de saber, yo ahora mismo puedo intervenir, yo ahora mismo estoy preparado para intervenir, porque en delegar y en decir no y delegar a otra persona va a ayudar muchísimo a que la intervención sea buena, repito, a minimizar el error y sobre todo a que no me exponga a unos niveles de estrés muy altos. Durante el incidente crítico hay escogí otras 3 partes fundamentales. Una es la conciencia situacional. Es un concepto, un constructo que desde hace tiempo que lo doy muchas vueltas y me gusta, ¿no? Es como la comprensión del ambiente tridimensional que envuelve una emergencia, que es decir, está relacionado con la información previa, con la información que tengo y con la que puedo predecir. Es decir, darme cuenta de qué ha ocurrido, qué está sucediendo y qué puede suceder. Todo eso me va a dar un bagaje informativo que me va a ayudar a bajar los niveles de estrés a la hora de intervenir. Otra parte importante es la coordinación para proteger a los intervinientes. Una buena coordinación de profesionales perfectamente preparados que sepan monitorear los niveles de fatiga de los intervinientes, saber apoyar al interviniente en un momento dado y luego favorecer canales de comunicación fluidos y adecuados, también va a ayudar a que esa intervención genere menos niveles de estrés. Yo un apunte que hago a menudo, ¿no? El coordinador debe intervenir o no intervenir. Esto lo dejo luego para el debate. Yo ya voy lanzando mi punto de vista. Yo creo que no, que el coordinador, salvo en caso extremo, debe estar haciendo esa función de protección del interviniente. Porque esa tercera parte que ponía, la protección del interviniente, es saber establecer turnos de intervención adecuados, hacer rotaciones adecuadas en los escenarios de trabajo, sobre todo para que puedas, ese cambio genere esa novedad en la cabeza que baje un poco o desconecte los niveles de estrés, a realizar periodos de descanso adecuados cubriendo las necesidades básicas y luego sobre todo una parte que no me va a dar tiempo a profundizar en ella y también me encanta últimamente, que son las técnicas Buddy System o Peer Support como apoyo mutuo. Hay estudios concluyentes muy buenos que si estamos preparados para poder realizarlas durante el incidente crítico, no va a haber consecuencias a posteriori o no van a ser tan graves. Y luego las técnicas de después del incidente crítico, que quizás son las más conocidas, solamente las voy a nombrar porque el tiempo nos va a premiar, ¿vale? Que son el defussing, el debriefing y la atención psicológica individual. Sabemos perfectamente que el defussing es al final de la jornada de intervención, pretende normalizar y ventilar emociones. El debriefing es más estructurado, se realiza, eso es importante, 24 o 72 horas después, porque si se hace durante las primeras 24 horas puede producirse una retraumatización, creo, en la persona, ¿no? Entonces es importante esperar ese tiempo. Y luego, por último, recursos de afrontamiento individual. Y aquí pongo 5 partes, solamente voy a explicar en un minuto una. Las primeras las tenemos claro, una buena alimentación,
realizar un descanso adecuado en cuanto a una higiene del sueño adecuado, ejercicio físico, el apoyo social y sobre todo las experiencias de recuperación, que en realidad es esas experiencias que nos hacen recobrar energía para poder conseguir esa relajación psicofisiológica que nos dé una sensación de desconexión, no por la actividad que realizo, sino por ese proceso psicológico subyacente al realizar la actividad. No es lo que hago, sino lo que siento. Y hay 4 experiencias de recuperación que están dimensionadas en un cuestionario, están estudiadas muy poquito en España. En España hay muy poquito estudio al respecto, que es el distanciamiento psicológico, la relajación, la búsqueda de retos y el control sobre el tiempo libre. El distanciamiento es esa desconexión a términos físicos y mentales. La relajación es bajar la activación, pero sobre todo, es muy importante, asociada con efectos placenteros. ¿Qué quiere decir esto? A mí me pueden decir que es muy bueno el yoga, pero si a mí el yoga me genera estrés, no me va a bajar la activación, con lo cual esa relajación no va a ser oportuna para mí. Es decir, bajar activación y asociada a efectos placenteros. Búsqueda de retos, es decir, afrontar desafíos que no superen mis capacidades, que me hagan aprender cosas nuevas y que me permitan crear recursos personales, y sobre todo la percepción de control sobre las actividades que realice durante mi tiempo libre, cuándo las realizo y dónde. Eso va a hacer que disminuya mi ansiedad. Esta es una parte muy interesante y acabo muy interesante, en la que hay que profundizar mucho más, porque me parece que todo lo que podamos hacer nosotros de modo individual siempre va a ser muy efectivo. Me dejo de lado el capítulo de las organizaciones y las instituciones porque nos queda en un segundo plano, ¿vale? Y con esto creo que he cumplido los 10 minutos. Muchísimas gracias por la atención y nada más. Ha sido todo un reto personal, por cierto, y una experiencia de recuperación para mí. Muchísimas gracias. No te oímos, Javier. Muchísimas gracias, Angélica, porque has cumplido exactamente el tiempo estipulado. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y gracias por la capacidad de síntesis y por trasladarnos esta información tan interesante que, evidentemente, 10 minutos es como un aperitivo de lo que realmente puede ser ese trabajo en este ámbito tan importante. Luego en el debate tendremos ocasión quizá de complementar o de profundizar sobre alguna cuestión. Pues vamos a dar paso ahora a Alexis Lorenzo, cuya ponencia será la preparación y formación curricular en temas de psicología de emergencia y desastre. Alexis Lorenzo de Cuba, es psicólogo, es doctor en ciencias psicológicas, es profesor titular de la Universidad de la es miembro titular de la Red Latinoamericana del Caribe, Psicología de Emergencias y Desastres. Agradecer a Alexis la participación en esta webinar y, como siempre, un placer poder escucharte, Alexis, aunque sean solamente 10 minutos. Buenas tardes, me sumo agradeciendo por la Angélica, por Javier y a todos los colegas del Consejo de España, y por haber logrado es un material que siguiendo explicaba nosotros trabajamos no se escucha muy bien. Y ahora se escucha mejor. Igual debe ser al mover el micro. ¿Y ahora? ¿Ahora se escucha mejor? Sí. ¿Se escucha mejor? Sí. Le decía que desde el año 1990 a la fecha trabajamos el tema y siempre cuando uno analiza las actuaciones en situaciones de emergencia y desastre, la variable que se le da menos importancia porque entre profesionales de la psicología, de otras ciencias, entre el voluntariado, los socorristas, piensa que todos tenemos la preparación necesaria. Creo que el mejor ejemplo para entender que la formación curricular es insuficiente es observar de la COVID-19.
Nosotros trabajamos de 1990 a 2011 de formación, de capacitación, de cursos para profesionales, para instituciones y voluntarios. Y a partir de 2011 estamos partiendo en la licenciatura de Psicología en la Universidad de La Habana, en las 8 universidades en Cuba que se estudia Psicología. Esta asignatura tiene 48 horas, una asignatura que va primero a ofrecer una integración de todo lo que se estudia de psicología. En segundo lugar, hacer un análisis internacional de Cuba, de desastre. Después viene lo que es el análisis marco legal regulatorio de protección civil, defensa civil en general, a nivel mundial, a nivel y a nivel de Cuba, para después ir a trabajar lo que es ya la psicología de emergencia y desastre como un área de especialización. En esta área van a tener distintos temas y el modo de enseñanza-aprendizaje de la asignatura es a través de talleres especiales y de experiencia, donde los profesores que imparten la asignatura, en La Habana somos nosotros, en la provincia, profesionales de mucha experiencia, se hace de conjunto con Cruz Roja, bomberos, socorrismo, protección civil y otras entidades. De manera que el objetivo de la asignatura es, uno, motivar al profesor de la psicología a entender los nexos de experiencia con otras áreas de la psicología. En segundo lugar, analizar y evaluar críticamente experiencias profesionales con y tercero, hay estrategias de formación. De esta manera, el estudiante en el penúltimo de la carrera, pues trabaja además todo lo que es la comprensión conceptual del comportamiento en ese desastre, también los conceptos psicológicos que explicaba la profesora y otros conceptos que no escuchan, la conexión parece que nos está afectando. No me escucha, profesor Javier. Se escucha entrecortado. Ah, qué lástima, porque la conexión está bien, yo los veo bien ustedes. Entonces, como decía, para hacer de manera sintética, está la historia del tema, la historia de la psicología, emergencia y desastre y experiencia, el marco legal, la comprensión psicológica del comportamiento humano en desastre, la particularidad en cada una de las etapas del ciclo de desastre, la técnica de evaluación psicológica y social en el antes, el durante y el después, dando esto con área de psicología, después la modalidad de actuación, el apoyo, la primera ayuda psicológica, el diffusing, el debriefing, la psicoterapia, el acompañamiento psicológico. Posteriormente vienen programas específicos de experiencias internacionales de mayor relevancia, aplicaciones de revisiones temáticas, metaanálisis, experiencias de caso concreto y experiencias de país. En el caso de Cuba, analizamos la experiencia de los huracanes, los accidentes ocurridos en los últimos años, en la experiencia del COVID. Después viene el tema de la comunicación, la telepsicología y la telesalud, en particular COVID-19, y muy importante, como explicaba la organización de toda la estructura del sistema de coordinación, de supervisión, y ahí hemos ofrecido 3 niveles de preparación. Un paso que deben la mayoría de las personas, nivel avanzado que hay en la comunidad de instituciones, y el profesional que precisamente son aquellos colegas que van a hacer de coordinación. De esta manera, la asignatura cierra con una experiencia de estudiantes de trabajo en comunidades e instituciones
de entrevistas con profesionales de estos temas. Este curso que desarrollamos en la Universidad de La Habana desde el año 2011, lo hemos desarrollado también en casi todo el país y en 15 en América Latina y el Caribe, incluyendo también los Estados Unidos. Ahora se está cortando. No sé. Alexis, se ha cortado y no se oye ahora ya nada. No sé si es una cuestión del micro que hace mala conexión. Y bueno, pudiera resumir diciendo que la formación curricular en el tema somos de la opinión que debe ser obligatoria en todas las universidades donde se estudia psicología, tanto el pregrado como maestría, doctorado, diplomado. Y en esa formación curricular están tres niveles: básico, avanzado y profesional. ¿Se escuchó ello o no se escuchó? Más o menos. Hemos cogido, sí, a momentos perfectos, luego ha habido momentos que no, pero bueno, creo que luego en todo caso en el debate, si hubiera alguna cuestión, pues la vamos desarrollando. Gracias de todas maneras por tu Lo siento participación, mucho. que también te has ceñido al tiempo establecido. Muy bien, pues vamos a dar paso ahora a Juan Manuel Fernández, cuya ponencia será Perfil y competencias del profesional de la psicología de emergencias. Él, psicólogo clínico, es experto en emergencias, tiene una larga trayectoria tanto en el ámbito de intervención como en el ámbito de la formación de emergencias. Él es profesor de la Universidad de Granada y es miembro del equipo de coordinación de RIPE. Juanma, una vez más, gracias por tu participación y por decir siempre sí cada vez que te invito a una actividad. No, muchas gracias a vosotros por invitarme a todo esto, ya sabes que a mí me gusta, ¿no? Muchas gracias a toda esta gente que nos está escuchando, que veo que son un montón. Bueno, yo voy a empezar diciendo algo que a lo mejor nos gusta mucho, que es que no todos los psicólogos sirven para emergencias. Lo mismo que no todos los médicos sirven para ser cirujanos, lo siento mucho, pero oye, no pasa nada. El que no le gusta, el que no puede ser cirujano porque la sangre le asusta, pues se dedica a pediatría, que es estupenda. Y el que no puede dedicarse a la psicología en emergencia porque no tiene un perfil psicológico, un perfil de competencia que sea el adecuado, pues no pasa nada porque tenemos muchísimos campos en psicología. Tan buenos o más que este. A mí me gusta este, pero bueno, también me dedico a otros como todos vosotros. Entonces, con esta idea y teniendo en cuenta que yo pues soy profesor de universidad y doy clases de lo que es la psicología de las organizaciones, con lo cual estoy muy metido en esto de la selección de personal, evaluación de competencias, etcétera, pues se me ocurrió hacer un perfil de competencias siguiendo un sistema científico. Y bueno, voy a compartir, yo voy a ser muy rápido, de verdad que sí. Voy a ceñirme más todavía. No sé por qué me sale esto aquí, y aquí, vale. No, aquí, ahora. Bueno, por el perfil de competencia lo que hicimos fue coger un listado de competencias que se usan, se puede usar muchos listados, yo tengo uno que son 26 competencias, se pueden cambiar, y esas 26 competencias se lo mandamos a 30 y, bueno, se lo mandamos a bastantes más compañeros, pero al final contestaron 32 compañeros sobre qué competencia les parecía mejor. Había que elegir 5 y había que poner cuál era la que más les parecía, la segunda mejor, con número 2, la tercera mejor número 3, etcétera, ¿no? Luego se cambiaba todo esto. Bueno, con esto se sigue un procedimiento que es sacar un total, un porcentaje, etcétera. Que no sé por qué se me ha quedado pillado aquí. Vale, se ha quedado pillado. Perfecto. He dicho que iba a tardar menos de 10 minutos, ¿no? Puede ser que tarde más, porque no me va. Bueno, mientras me va o no me va, y si no, pues ya veremos lo que hago.
con esto se consiguen unos pesos. Cada competencia termina teniendo un peso y se elige aquellas competencias que consiguen explicar o que sean necesarias en un 90-95% de aquel trabajo que tenemos que realizar. Bueno, a ver si esto va, porque si no es que no puedo ni dejar de compartir. No sé ahora, creo que ya. ¿Creo que ya? Sí, creo que sí. ¿O no? Fantástico. Basta que uno necesite para que no te salga. Ahora no lo sé, porque me ha hecho algo muy raro. Bueno, como veis, nosotros nos dedicamos a la emergencia y catástrofe y a veces las charlas sobre catástrofe son una catástrofe de charlas. No sé por qué nos pasa esto siempre a nosotros. Esto se me ha quedado colgado. Con lo cual no sé si decirte, Javier, incluso que... Alberto, ¿se puede dejar de compartir? ¿Tú puedes? Voy a ver si... Ahora mismo me está funcionando. Voy a ver si puedo... Es que se me ha quedado como colgado aquí. Juan Manuel, te he eliminado la compartición, que me ha costado trabajo. ¿Verdad? Inténtalo otra vez, por favor. Venga, vamos a ver si puedo compartir otra vez. A ver si puedo compartir otra vez. Si me sale, pues no sé qué decirte. Compartir esta. Es que cuando llego aquí me hace una cosa muy rara. Me hace una cosa muy rara y hasta se me va el... Juanma, no lo pongas en pantalla completa. Déjalo así y ves marcando la... Sí, no, pero Javier, si el problema es que no se me mueve. Vale. Vosotros habéis hecho algo, cosa hecha para que a este hombre, a nuestro compañero Alexi, no se le escuche y a mí se me bloquee esto, ¿no? Para ver cómo salimos de esto. Estas son cosas de los Mac. Ya estamos metiéndonos con los Mac. Juanma, comando opción escape, cierra el PowerPoint y vuelvo a abrirlo, ¿vale? Porque se habrá quedado colgado y ahora si no lo cierras definitivamente no te va a dejar. Ya, sí, pero si es que no me deja hacer prácticamente nada. Mira, el que se me vea aquí, ¿ve? Y se me queda comando. ¿Me has dicho comando? Comando opción escape y luego vete a forzar salida del PowerPoint. Que va, comando opción o escape no me deja ver forzar salida, sí. Con forzar salida y ahora entraré de nuevo y a ver. Mientras tanto podéis estar viendo Finlandia. A ver si ahora ya me deja. ¿Lo veis ahora? Sí. Bueno, pues venga, ahora vamos para allá, venga. Bueno, pues con todos estos datos, al final lo que conseguimos, se hace un tratamiento estadístico, voy mucho más rápido, y al final, esto era simplemente para explicarlo, por si acaso alguien quiere replicarlo, al final te da una serie de competencias que con el peso acumulado te explican un porcentaje de lo que es necesario supuestamente y según lo que han dicho profesionales que están trabajando en esto, es decir, compañeros que son psicólogos de emergencia, te va a dar, pues, al final esto. ¿Qué es lo que más decís que hace falta para ser psicólogo de emergencia? Resistencia a la tensión. Y bueno, esto se puede enlazar con lo que ha dicho nuestra compañera Ángela, ¿no? Que bueno, Angélica ya lo ha explicado, que el estrés es muy importante y lo que tenemos que tener mucha resistencia a la tensión. Por ejemplo, cuando se te bloquea dando una charla, se te bloquea el PowerPoint. La comunicación, bueno, pues si la comunicación es lo que para el mecánico el destornillador y para el cirujano el bisturí, pues para el psicólogo de emergencia, para el psicólogo en general, la comunicación es su gran herramienta. Flexibilidad, ¿por qué? Pues porque te llaman para decir que tienes que trabajar con una persona que se está intentando suicidar y cuando estás a punto de llegar te dicen que no, que ya se ha suicidado y que ahora cambies el chip y que lo que tienes que hacer es dar las malas noticias a su familia. La empatía. ¿Qué hace un psicólogo sin empatía? Cuidado, con empatía pero sin llegar a pasarnos y llegar a lo que es la identificación. Colaboración, tanto en nuestro equipo como
los demás equipos. Yo soy muy de multiprofesionales, me gusta muchísimo. Trabajar en equipo, por tanto, colaborar y trabajar en... Y por último, fijaros, aparecen los conocimientos técnicos, ¿no? Es decir, a todo esto hay que sumarle unos conocimientos que tenemos que tener, que también vuelvo a enlazar con Angélica. Es decir, al principio decíamos, ¿qué es lo que tenemos que tener en esa prevención primaria? Formación, una formación constante y tener unos conocimientos técnicos. Esto nos viene bien porque con esto podemos tener pues, un material como es, ya sabéis que tenemos una guía que nos están pidiendo mucho y que están en la página del Colegio de Psicólogos de Melilla, una guía que es de role-playing, de situaciones donde se pueden evaluar, haciendo esos role-playing, luego hay unos sistemas de evaluación de conductas y donde se puede evaluar si la persona lo ha hecho bien o mal. Nosotros lo usamos para permitir que compañeros, colegas que están colegiados y que quieren ser del grupo puedan intervenir o no, ¿no? Entonces es interesante tener este tipo de herramientas. Y con esta misma, siguiendo este sistema de competencias, y en la facultad una de mis alumnas hizo un Assessment Center donde todas estas competencias se pueden evaluar de forma individual o colectiva a través de, pues también de una serie de ejercicios que pueden ser desde ejercicios escritos a ejercicios de simulaciones, de role-playing, de ejercicios no sé, llevándonos al campo, etcétera, etcétera. Y bueno, y con esto ya está, porque no me voy a meter en la evaluación de competencias, ese ya no es el trabajo que me habíais pedido. Muy bien, gracias Juanma. A pesar de las dificultades de las tecnologías, pues de alguna manera creo que has conseguido transmitir pues ese trabajo que habéis hecho en algo tan importante como son las competencias que deben tener los profesionales que intervienen en el ámbito de las emergencias. Bueno, pues vamos a dar paso en este caso a Sonia Fontecha, que ya también colaboró en la edición de la guía, y su ponencia será Intervención en emergencias con colectivos vulnerables. Ella es psicóloga sanitaria, está acreditada en emergencias y catástrofes por el Consejo General de Psicología de España, es orientadora escolar y además es vocal del Colegio Oficial de Psicología de La Rioja. Y también es una persona pues, muy implicada en el ámbito de las emergencias y siempre que hay una propuesta, pues siempre está ahí, pues muy motivada y con ganas de sumar. Muchísimas gracias, Sonia, por tu colaboración tanto en la guía como en la webinar de hoy. Bueno, pues gracias a ti, Javier, el placer es mío y desde luego es un placer no solamente haber contado con Javier, sino con todos los compañeros que están hoy aquí, los que han colaborado también en la guía y, como ha dicho en un inicio Javier, pues con todos los asesores, ¿no? Y qué decir también de los expertos que tenemos hoy con nosotros. Como vamos justitos de tiempo, voy a intentar ser muy breve. La parte que yo os voy a explicar un poquito es intervención con población vulnerable y en concreto me voy a centrar más en la parte de la discapacidad. Cuando hablamos de la discapacidad tenemos que hacer referencia a que es esa deficiencia, esa limitación en el funcionamiento de la persona que puede afectar tanto al procesamiento como al funcionamiento como a la interacción. Esto es importante tenerlo en cuenta porque si, como decía Angélica, en las intervenciones en emergencias nos vemos sometidos a mucho estrés, pues precisamente si nosotros nos encontramos con estrés, imaginaros una persona pues, que tiene una discapacidad o un trastorno del espectro autista. Entonces, también como decía Juanma, es necesario pues, tener todas esas habilidades, ¿no? de empatía, pero todavía vamos a necesitar con la población vulnerable, si cabe, pues todavía más paciencia, ¿no? Y a veces vamos a vernos necesitados de tener que establecer un canal de comunicación alternativo para asegurarnos de que estas personas nos pueden entender. Si te parece, vamos adelantando con el PowerPoint. Entonces, me centraré exactamente, ¿no? en lo que es la discapacidad. Ya sabéis que cuando vamos avanzando un poquito más, cuando hacemos referencia a las personas con discapacidad, puede ser de distintos tipos, puede ser física, puede ser visual, auditiva, cognitiva, puede ser también multisensorial. Inicialmente, sabéis que seguimos avanzando, se hablaba de la discapacidad atendiendo a toda esa parte de alteración o de dificultad en el funcionamiento,
pero desde hace ya unos años, cuando hablamos de todo el mundo, de toda esta parte de discapacidad, nos referimos como diversidad funcional. Y es importante tenerlo en cuenta de cara a prever nuestras intervenciones, así como la formación, para que todo aquello que hagamos incluya a personas pues, que puedan tener una diversidad pues, física, visual, auditiva, para que toda la comunicación pueda ser accesible, ¿no? Y para que estas personas puedan sentirse acogidas y partícipes. Muchas veces tendemos a funcionar desde nuestros mitos y si vemos a una persona con una discapacidad, tendemos a hacer por ellos cosas que ellos pueden hacer. Es importante que ellos puedan también estar siempre presentes, siempre puedan participar y desde luego que puedan tener también éxito. Seguimos avanzando un poquito más. No me voy a detener en todo lo que es el recorrido a lo largo de la discapacidad, avanzamos un poquito más y simplemente como recomendaciones generales de cara a establecer un contacto pues, con una persona con una discapacidad visual, auditiva, es importante pues, que nuestro contacto pues, sea todavía, si cabe, pues, más amable, más pausado, pero dentro de la naturalidad. Importante también buscar un espacio alejado de ruidos siempre que sea posible, especialmente con aquellas personas pues, que puedan tener un trastorno del espectro autista. Asegurarnos de que la información les llega y si no tendremos que buscar un canal alternativo como puede ser a través del uso de pictogramas, de imágenes o de lenguaje signado. Antes de dar por supuesto que pueden necesitar algo, preguntarles qué es lo que necesitan. Muy importante también observar su conducta, tener en cuenta, por ejemplo, que una persona con trastorno del espectro autista puede tender a dar vueltas en círculos, que puede tender a darse cabezazos contra la pared, es un mecanismo de autorregulación y es importante respetar también sus tiempos y proveer siempre que sea posible esa seguridad. Primero recordar que lo más importante es nuestra seguridad y la suya antes de poder intervenir. Y por supuesto respetar mucho sus tiempos y su ritmo. Ahora si os parece, iba a entrar un poquito en explicar en cada una de la discapacidad cómo intervenir, pero me parece más visual poner un vídeo, así que si me podéis poner el enlace al vídeo. No sé si me escucháis para poner Perdóname, Sonia, el enlace al vídeo no me lo han mandado. Vale, pues lo compartimos después entonces si os parece en el chat. Y simplemente esto, tener en cuenta cuando hablamos de la discapacidad, por ejemplo con la discapacidad física, lo que decimos es importante que no hagamos nada que ellos puedan hacer. Imaginar como ejemplo una persona que va en silla de ruedas o que puede tener dificultades para la movilidad, en lugar de nosotros hacerlo por ello, siempre preguntarle qué es lo que necesita y si vamos a moverles de sitio o de ubicación, siempre también pedirles permiso. Adaptarnos a su ritmo también, por supuesto. Seguimos avanzando un poquito más. En el tema de la discapacidad cognitiva puede haber una alteración tanto de la comprensión como de la atención y de la percepción. También una dificultad en la toma de decisiones, también en la memoria, lo cual eso puede afectar a que tengamos que repetir varias veces la información, que tengamos que ser más pausados y que tengamos que dar consignas más cortas. Seguimos avanzando. Lo mismo cuando decimos con trastorno mental, ahí es muy importante lo mismo que decía Angélica, que es importante tener en cuenta cómo nosotros nos sentimos, también es importante tener en cuenta a veces nuestros propios prejuicios de cara a intervenir con una persona que pueda presentar un trastorno mental. En caso de necesidad, desde luego que siempre podemos buscar ayuda y como decía también José Manuel, otro de las capacidades que tenemos que tener como intervención en emergencias es el poder intervenir en grupo, ¿no? En equipo y poder pedir ayuda si lo necesitamos. Seguimos avanzando. Como hemos dicho del espectro autista, estas personas van a necesitar todavía más un mundo estructurado, predecible, ordenado. Por eso todo lo que les podamos anticipar de los cambios que se vayan a proveer les ayuda a estas personas a rebajar el nivel de ansiedad y el nivel de activación. Puede ser muy bueno buscar un espacio alejado de todo tipo de estimulación y de ruido, incluso un aula en el que esté todo el espacio en blanco para rebajar, como decimos, su nivel de activación. Seguimos avanzando. Bueno, y con esto simplemente una frase que es que, bueno, todos tenemos potencialidades y capacidades, ¿no? Como decía Juan Manuel, cada uno tenemos que encontrar la nuestra
y desde luego que las personas con discapacidad, con diversidad funcional también la tienen, ¿no? Si juzgamos a un pez por su habilidad para trepar árboles, pasará toda su vida pensando que es un inútil. Por eso es importante que cada uno busquemos siempre su potencialidad y su manera de estar presente. Pues hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, también por poder concretar en ese tiempo estipulado un tema que realmente cada vez nos estamos encontrando más, y es la intervención de emergencias con colectivos vulnerables, que es un aspecto que yo creo que debemos seguir formándonos, porque queda mucho aún por hacer en ese ámbito. Y bueno, pues por último vamos a dar la palabra a Elsie Acosta. Es un placer para nosotros desde el equipo de coordinación de RIPE poder contar pues con alguien de Venezuela. Es la primera de todas las webinars que hemos ido haciendo en estos últimos años. Es la primera vez que contamos con una profesional de emergencias, del ámbito de emergencias, como también de Cuba. La primera vez que contamos con un invitado de Cuba, y yo creo que realmente puede ser muy interesante el poder compartir quizás luego en el debate pues aspectos que tengan que ver con el ámbito de las emergencias en Venezuela, que creo que puede ser interesante. Bueno, Elsie Acosta, ella es psicóloga, nos va a hablar sobre la intervención psicológica en emergencias con menores. Ella viene de Venezuela, es diplomada en Psicología de Emergencias por la Universidad Católica del Cuyo, Argentina, y es miembro fundador de la Federación Internacional de Psicología de Emergencias. Sin más, Elsie, un placer poder escucharte, poder que estés con nosotros en esta webinar de RIPE. Sabes que tienes 10 minutos, que somos estrictos en este tema, y a partir de ahí todo el tiempo es tuyo. Gracias. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan perfectamente? No, se oye como sonido, como que rebota el sonido. Como que rebota el sonido. Déjame hacer el WhatsApp para ver si lo resolvemos. Ok, ¿me escuchan ahora? Ahora, Sí. perfecto. Ahora sí, ok, que estaba conectada como en un speakers. Bueno, muy buenas tardes, tengan todos. Muchísimas gracias a Javier principalmente por la invitación. Y bueno, nada, mientras voy compartiendo aquí pantalla, les voy a comentar un poquito de qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la intervención psicológica con menores. Entonces, acá vamos a presentar. Vamos a trabajar un poquito, vamos a hablar un poquito, darles una pequeña pincelada de lo que es la intervención psicológica en emergencias con menores. Yo me presento, hola, para los que no me conocen, yo me llamo Elsie y amo cambiarte la perspectiva desde la psicología. Si te hablo un poquito sobre mí, más allá de lo que ya dijo Javier, además de ser psicólogo y diplomada en psicología de la emergencia, soy magíster en psicología clínica y miembro titular de Psicólogos Sin Frontera Venezuela, y para ponerle una guinda a todo, también soy actriz de teatro. Pero bueno, no vamos a hablar tanto sobre mí, vamos a hablar sobre los menores, los niños. Y para poder hablar sobre la intervención en emergencias de los niños hay que hablar y tener claro que ellos tienen etapas en su desarrollo evolutivo, ¿ok? Y a partir de las etapas de la niñez es que vamos a aplicar o vamos a intervenir en emergencias. Dejándoles claro acá que las etapas de la niñez están la infancia, que va de 0 a 3 años, la niñez temprana de 3 a 6, la media, que va de 6 a 9, y la preadolescencia, que va de los 9 a 12 años. Cada etapa tiene su particularidad, de eso no nos vamos a ahondar un poco en este momento, pero sí vamos a ahondar un poco en la reacción común ante una situación de emergencia. Para la infancia, ellos presentan problemas para dormir, dificultad para desapegarse de sus padres o cuidador principal, pueden presentar problemas de alimentación o involución conductual. Para la niñez temprana, no hablan, pueden generar un mutismo selectivo, no tienen la capacidad aún de entender el concepto de muerte, pueden tener una involución de conductas ya aprendidas y también presentan trastornos en el sueño. Para la niñez media hay un miedo generalizado, pueden existir cambios conductuales
También se presenta alteración del sueño y tienen pensamientos recurrentes sobre el incidente crítico, sobre lo que pasó. Piensan mucho en ello, inclusive hasta hablan de ello. Y para la preadolescencia puede existir tristeza, ansiedad, dificultades a nivel académico o con sus relaciones interpersonales, y puede haber un desarrollo de conductas de riesgo, como lo pueden ser hacerse daño a sí mismo, pueden ser entrar en el mundo de las drogas, el alcohol o cualquier conducta de riesgo que genere para ellos un escape, entre comillas. ¿Ok? Entonces, las fases para intervenir a estos menores son contener, calmar, informar, normalizar y consolar. Son las mismas en todas las etapas. Lo único que va a cambiar es la etapa de la niñez que tengamos enfrente en su momento. Pero antes de explicar cada una en general, es importante señalar que la mayoría de las acciones que aparecen acá deben ser dirigidas a los padres o cuidadores principales de los menores. Porque hay cosas acá que nosotros como intervinientes, como en la parte de psicología de la emergencia, no podemos controlar porque tienen que ver con las rutinas en casa y todo lo que tiene que ver fuera de la escena o fuera del momento de crisis per se. Entonces, les voy a dar una pequeña pincelada a todas las etapas a nivel general. Y en la fase de contener, debemos atender al niño para que se pueda expresar sin desbordarse, expresar emociones sin hacerse daño o hacer daño a los demás. Y mantener un contacto corporal, tomándole las manos, o si el niño quiere ser abrazado, se puede abrazar. Es una manera de generarle seguridad, ¿ok? De que todo en cierta medida va a estar bien y que está seguro. Para calmar, debemos hablar en voz baja o suavemente, procurar ofrecerle motivos y razones para que se tranquilice. Hay que procurar recordar alguna situación previa en la que el niño tuvo algún miedo y hacerle saber que lo pudo controlar en ese momento y que también puede hacerlo en este. Y no responsabilizarlo de sus miedos. Y diciéndole, si te calmas todo va a ir mejor, porque puede que no vaya mejor. Entonces no hay que truncarles el que puedan tener miedo. Para informar hay que intentar explicarles en un lenguaje adaptado a su edad qué es lo que está pasando, cuál es esa situación, usando frases cortas y centrándose sobre todo en tratar de que pueda entender dónde está, que no está solo y qué es lo siguiente que va a ocurrir. Y si él te pide alguna información y si te hace preguntas, solo dale la información que te está pidiendo. No digas más allá de lo que te está preguntando. Si él quiere saber, va a preguntar. Pero si no lo pregunta, no es necesario decir. Para normalizar, hay que mantener las rutinas dentro de la casa y, si es posible, normalizar las emociones que pueda presentar en los próximos días. Y si se producen retrocesos en la adquisición de habilidades, hay que entender que son reacciones habituales al estrés que el menor está padeciendo. Esto tiene que ver con que si no se hacía pipí en la cama, poder decir, oye, puede pasar que se haga pipí en la cama, puede pasar que haya un retroceso en sus conductas ya aprendidas, pero que a medida que vaya pasando los días o las semanas, esto va a ir mejorando. Y finalmente, para consolar, hay que procurar realizar actividades positivas que lo ayuden a pensar en otras cosas y permitir darle el control sobre cosas pequeñas para aumentar su sensación de seguridad. No aislarlo de la situación de emergencia, porque, a ver, por lo menos los niños de ahora, de estos ratos, yo siempre digo que vienen en versión Windows 500, vienen de última tecnología. Saben inclusive hasta antes de que uno le diga las cosas, ya ellos se las saben. Entonces hay que darles control en ciertas cosas, hacerles entender de que ellos también son importantes y que formen parte. Cada niño tiene su tiempo. Todos los niños tienen su momento para ir elaborando los duelos o ir elaborando estos momentos de crisis en emergencia. Pero a pesar de que cada uno tiene su tiempo y de que todo va progresivamente, una cosa es segura, que todo se resuelve un día a la vez, un paso a la vez y un momento a la vez. Esa
por ahora es mi participación. Muchísimas gracias por su atención, por la invitación y por este espacio tan importante para lo que es la psicología de la emergencia. Muy bien, Elsie, pues muchísimas gracias, porque también ha sido muy concisa, pero muy clara en lo que ha de ser esa primera toma de contacto con un menor en una situación de una emergencia o catástrofe. Estamos cumpliendo muy bien el horario. Ahora es el momento de dar paso al debate. Recordad a todas las personas que están conectadas que en el chat ya hemos puesto el link para poder descargarse la guía. Y tenemos aquí en primer lugar, bueno, a ver, un momentito. Sí, había una, bueno, veo que Alexis ya ha respondido a, bueno, pues una cuestión que planteaba una compañera que está conectada, que dice que le interesa mucho lo que ha contado el profesor Alexis sobre la situación de la psicología de emergencias en Cuba y cómo se desarrollan los estudios. Y plantea ver si se podía hacer llegar pues un pequeño resumen al respecto para ir completándolo de un trabajo que se inició en el año 2019 sobre la psicología de emergencias en Iberoamérica. Veo aquí en el chat que Alexis también ya le ha contestado al respecto. Y vamos a ver en el otro lado. Estoy mirando, a ver. Bueno, sabéis que las preguntas las podéis hacer a través del chat o a través del otro chat que son preguntas y respuestas de manera indiferente. Yo sí quería preguntarle a Alexis o compartir con él, si me oye, realmente me ha parecido muy interesante que la asignatura de emergencia sea obligatorio en la carrera de psicología. No está pasando lo mismo aquí en España en todas las carreras de psicología y realmente, bueno, pues yo creo que es un avance importante que realmente ya se plantee en los planes de estudios de psicología el que haya ese módulo o esa asignatura de psicología de emergencias. No sé si quieres comentar algo más al respecto, Alexis. No, la asignatura es una experiencia en Cuba y en varios países de América Latina. Eso es el resultado de un aprendizaje latinoamericano y caribeño. Y porque comenzó primero por capacitar a profesionales, a socorristas, pero como decía el profesor Juan Manuel, no todos los psicólogos están aptos ni competentes para trabajar en desastres. Y entonces es bueno desde que la época de estudiantes, nosotros en Cuba, el modelo de formación por competencia en la carrera de psicología, y por eso cada día perfeccionamos más esta asignatura en forma de talleres, donde el protagonista es el estudiante y los profesionales, no el profesor. Ahí está puesto nuestro email, podemos intercambiar con colegas, con universidades, podemos hacer investigaciones conjuntas, análisis, así que muchas gracias porque soy testigo de todo el trabajo desarrollado en España. Desde el año 2003 tengo contacto con colegas de España y sé la madurez y la profesionalidad con que el Colegio de Psicólogos y las universidades de España trabajan el tema, pero sí, creo que es momento, profesor Javier y colegas, de que sea un contenido obligatorio en todas las carreras de psicología, en el pregrado, en maestría, diplomado y en doctorado. Muy bien, sí, sí. Yo quería preguntarle a Elsie, aprovechando que es la primera ponente que tenemos de Venezuela en todas las webinars que hemos ido organizando, ¿cómo está devalorada la psicología de emergencias en Venezuela y cómo está devalorada pues, las intervenciones que hacen los profesionales de la psicología? Es un trabajo que ya está instaurado en los protocolos de emergencia o cómo está, no sé si nos puedes hacer una pequeña radiografía. Mira, yo te voy a contar desde mi experiencia de cómo llegué a la psicología de la emergencia. Yo llego a la psicología de la emergencia porque se me invita a dar clases a chicos que se estaban formando como paramédicos en el año 2016. Y cuando yo empiezo a buscar información de, bueno, vamos a ver qué es lo que estudian estos chicos, me encuentro con que hay un universo
de material, posibilidades, materias que nosotros, más allá de el tema, porque ni siquiera fue una materia, sino el tema, intervención en crisis, no vimos el nivel de formación profesional. Y es allí donde yo me encuentro con una serie de cosas y digo, yo me quiero formar acá. Y me empiezo literalmente a enamorar de lo que es la psicología de la emergencia. Y a partir de ese momento me he dado cuenta que en Venezuela per se no hay una cultura de psicología de emergencias que poco a poco se ha ido creando, sobre todo con la organización Psicólogos Sin Frontera Venezuela, que trabaja principalmente en lo que es la intervención en crisis desde la psicoterapia breve. ¿Ok? Con ellos tuve yo la oportunidad de trabajar entre el año 2021-2022 en un proyecto humanitario de la mano con la Fundación HI, acá en mi ciudad, en Maracaibo, y lo que brindamos fue atención de psicoterapia breve a estas personas. Y a nivel de la docencia, pues yo me he encargado de los chicos que yo formo a nivel de paramédicos, que ellos entiendan que la psicología de emergencia es importante, que entiendan que la tienen que tener clara, ¿ok? Y que no la pueden dejar de lado, ni siquiera ni para ellos como profesionales, que también tienen que aprenderla, ni para las personas que ellos atienden, que van a atender cuando ya estén graduados, cuando estén... Pero aquí en Venezuela, per se, todavía falta mucha cultura a nivel de psicología de la emergencia. Se está haciendo a paso, poco a poco, pero todavía falta muchísimo. Elsie, las intervenciones que hacen los psicólogos en emergencias, ¿es voluntario? Depende, porque es que por lo general no hay un voluntariado que diga yo quiero ser psicólogo de emergencia tipo voluntariado, ¿ok? Sino que o es que empieces a trabajar dentro del cuerpo de bomberos o dentro de alguna organización que trabaje con emergencias per se, o que estés dentro de la Organización de Psicólogos Sin Frontera Venezuela. Esos son como que los lugares para hacerlo. Y en la Federación de Psicólogos de Venezuela, que hacen una especie de línea de emergencia, de intervención gratuita, entonces te escuchan y te dicen, bueno, yo te recomiendo que vayas para tal lugar o que te comuniques con tal persona. Muy bien. Gracias. A ti. Sí. Bueno, había una compañera nuestra que planteaba a Angélica que había nombrado pues, una herramienta para evaluar experiencias de recuperación. Y no, bueno, planteaba si podría dar la referencia, no sé si la has podido dar o si quieres explicar alguna cuestión para todos sobre ese tema, Angélica. Acabo de ponerlo en el chat, he puesto el nombre de la herramienta, que es el cuestionario de experiencias de recuperación que desarrolló Sonnentag y Fritz, y que también he puesto el enlace a la adaptación española que está publicado en Psicotema. Es un estudio que tiene bastante sesgo, ya digo que hay poco al respecto, es interesante de leer en tanto en cuanto yo creo que abre un melón, como suelo decir yo, ¿no? Importante en esto de las experiencias de recuperación y sobre todo el autocuidado de los profesionales de emergencias. Y es interesante quizá que se trabaje más, ya que tenemos dos profesores aquí, principalmente, ahí os lanzo yo el trabajillo, para que no os estreséis mucho, pero para que trabajéis un poquito, ¿no?, con el tema, y porque yo creo que requiere muchísimo más trabajo hacer una validación más adecuada y demás. He puesto, ya digo, el nombre, el enlace y la adaptación española. Luego hay algo en inglés, pero tampoco hay mucho al respecto. Pero es interesante, yo creo que me parece muy interesante, porque todos estos estudios arrojan datos concluyentes en los cuales este tipo de experiencias de recuperación al final de la jornada laboral tienen una efectividad altísima en cuanto a lo que se adapta a la persona a minimizar el estrés y a realizar el trabajo al día siguiente. Y son experiencias pues, que todos conocemos, o sea, leer un libro, todo, yo qué sé, escuchar música, lo que sea, ¿no? Y hay resultados bastante concluyentes. Quizá había que estudiar más y quizá personalizarlo más en los profesionales de emergencias.
Muy bien. Yo tenía una cuestión que cuando Juanma estabas explicándolo, a pesar de las dificultades técnicas, que has estado hablando, bueno, pues de las competencias que debería tener el profesional de la psicología que trabaja en emergencias. Si os encontráis algún caso de un profesional que veis que no cumple esas competencias, ¿cómo se gestiona el plantearle que quizá ese ámbito no es el más idóneo o más adecuado para él? Bueno, pues mira, me alegra que hagas esa pregunta. Qué ganas tenía yo de decir eso. Como aquí no tenemos esa formación que tienen en Cuba y por lo tanto los recién graduados en psicología vienen y se apuntan al GIPEP, al grupo nuestro, sin saber, lo primero que hacemos es darle un material para que se lo aprenda. Es un material pues bastante práctico y está basado mucho en cosas que se han dicho aquí, ¿no? Cómo trabajar con niños, cómo dar malas noticias, cómo trabajar con personas que están en la fase de shock, etc. Cuando ya estas personas eso se lo han preparado y se les pasa un examen teórico, pero es por cumplir, entonces lo que hacemos es, se queda con ellos y le hacemos, basándonos en la guía que os he pasado, el enlace para que lo tengáis, basándonos en esa guía de evaluación, elegimos 2-3 casos de simulacro, de role-playing al azar y quedamos con una serie de, pues, el resto de los compañeros, los niños del resto de los compañeros, algún amigo nuestro que hace teatro y le hacemos varios role-playing y algunos de los psicólogos que estamos allí vamos anotando si aparecen o no aparecen por las conductas y la comunicación que tiene que hacer correcto. Si además no lo evalúa uno, sino que lo evalúan 2 o 3 psicólogos. Cuando se acaba, pues se le da un feedback y se le dice, pues mira, lo has hecho muy bien, pasas la prueba, a partir de ahora, pues si nos activan, vendrás primero de oyente, de atrás, un poco a ver cómo es esto en realidad. Y si no pasa la prueba, se le dice, mira, no has pasado la prueba, bueno, pues te quedas aquí, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir viendo cómo hacemos las cosas, has fallado en esto y en lo otro, y bueno, pues dentro de 1 mes o 2 meses te volveremos a llamar para que vuelvas a pasar este tipo de pruebas. Nuestra experiencia, y lo hemos hecho con, te puedo decir, pues si no mal recuerdo, con tres aspirantes. Los 3 a los pocos días se dieron de baja. Dijeron, no, yo me he dado cuenta que no sirvo para esto, o simplemente han dicho, mira, yo si me habéis dicho que no sirvo, pues no sirvo. Y se van. Entonces una forma de, es mejor que sea en una situación de role-playing a que sea en una situación real, que es lo que nos pasaba al principio, que de buena primera o algún compañero metía la pata o se venía abajo. Muy bien, gracias. Y bueno, en la intervención que ha hecho Elsie, yo quería plantearle, supongo que en todas las intervenciones que has hecho con menores, ¿cómo gestionas la situación de un menor que está completamente bloqueado, con mutismo, que no quiere hablar, que está ahí en estado de shock? ¿Cómo gestionas tú esa intervención en crisis con un menor que no ayuda en ese sentido, ¿no? Al profesional de la psicología a poder... Mira, yo me valgo de muchos recursos, incluso lúdicos, para poder hacer que... Bien, ¿eh? ¿Cómo? El sonido, que no se oía muy bien. ¿Y ahora me escucho mejor? Sí. Ok. Que yo me valgo de muchos recursos lúdicos, ¿ok? Para que el niño pueda sentirse en calma, pueda distraerse. Yo siempre cargo en mi morral un jueguito de estos que utilizan los niños que es como, se llaman puppet, que es como unos cositos que presionas unos botoncitos y suena. Entonces yo siempre tengo juguetes dentro de mi morral. Y ahí voy, y voy soltando, y a medida que ellos van agarrando
juegos y se van sintiendo más cómodos. A veces logro que hablen, a veces no. ¿Ok? Pero lo importante es, mira, aquí tengo uno. Siempre cargo esto encima. ¿Ok? A medida de que ellos se van sintiendo más cómodos, van hablando, a veces no. Por lo menos en el consultorio, cuando estuve trabajando con el proyecto humanitario, tenía un niño que lo que le gustaba era ver videos. Y en mi laptop yo agarraba y ponía un video y mientras él veía el video yo iba preguntando y él me iba diciendo. ¿Ok? Mi forma más particular, bueno, yo soy tía desde los 9 años y tengo sobrinos que tienen 20 años, pero yo siempre utilizaba mucho ¿qué te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? El hacer que ellos se identifiquen conmigo desde lo que a ellos les gusta para que se puedan sentir cómodos y conversar. Para ya luego darle pautas al papá, a la mamá o al cuidador principal que puedan hacerlo en casa y que funcione, porque realmente me ha funcionado. Me vaya a permitir, yo tengo dos cositas también. Una es Vale. el dedo mágico, no sé si lo veis, que se enciende. Ajá. Se vende en Wallapop y es baratísimo. Y dentro lleva simplemente una lucecita que al apretarlo se enciende. Okay. Bueno, es muy chulo porque al niño lo que le haces es que le tocas, se enciende, ¿ves? Y entonces dices, ya te estoy sacando lo que te molesta de la cabeza. Y se queda muy tranquilo. Eso es uno. Y luego el otro es esto. Yo creo que hay que reírse un poco y hay que quitar, ¿no? Que no vean al psicólogo como alguien muy serio, sino aparte hay que reírse uno mismo. Angélica, no vayas que sé que capturas pantalla. No, pero es así, porque tú no te puedes mostrar ante ellos como una figura de autoridad. Tienes que tratar un poco como de ponerte a su nivel y de que ellos sientan que contigo pueden jugar un poco, que pueden dibujar un poco, que pueden sentirse cómodos y hablar y expresar lo que puedan estar sintiendo. Yo soy incluso, con mis sobrinos me puedo tirar hasta en el piso a jugar. O sea, tenemos una compañera, parte de eso. Tenemos una compañera que está en Ucrania, en la guerra de Ucrania, desde que comenzó. Y esta compañera nuestra va con un oso así de grande que encontró entre las ruinas. Se lo lleva a todo sitio y utiliza el oso como parte de la terapia con los niños, ¿no? Entonces los niños se abren mucho más, ¿no? Lleva eso y lleva el chaleco antibalas. Claro. Es bonito, pero bastante bizarro, pero sí, es la forma como que los niños tienen de conectarse con su parte de inocencia, del juego, del poder sentirse seguros desde algo que es fantasioso, pero que los hace expresar y decir todo lo que puedan estar sintiendo en ese momento. Muy bien, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra cuestión. La verdad es que, bueno, en el chat veo el agradecimiento. Recordad que hemos puesto el enlace para la guía. No obstante, en la página web del Consejo General de Psicología, en el apartado de Psicofundación, ahí aparece ya colgada la guía, la tenéis a vuestra disposición y la podéis descargar sin ningún tipo de problemas. Dicho eso, si no hubiera ninguna otra pregunta, yo simplemente, pues antes de cerrar la webinar, quiero agradecer a todos vosotros y vosotras pues la participación en esta webinar, el tiempo dedicado a esta webinar y bueno, con el convencimiento de que tanto con Elsie como con Alexis podamos tener pues una colaboración entre el Consejo General de Psicología y la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias y vosotros, pues una colaboración en donde podamos sumar, en donde podamos compartir, que de alguna manera sirva pues para ir avanzando en la consolidación de la psicología de emergencias. Y lógicamente agradecer una vez más a Angélica, a Sonia y a Juanma el estar aquí hoy con nosotros para esta webinar. Y emplazar a todos los asistentes ya después del verano, pues una próxima webinar que ya estamos diseñando
y porque en definitiva pues somos personas muy inquietas, Juanma ya lo sabe, somos muy inquietas, nos gusta pues hacer actividades, poder estar en contacto, porque ese es uno de los objetivos de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, pues estar permanentemente en contacto con todos los países de Iberoamérica para poder aprender también, lógicamente, de todas las investigaciones, publicaciones que se llevan a cabo en todos los países. Por eso yo os invitaría tanto a ELSIS de Venezuela como a ELSIS de Cuba, que en cualquier momento que queráis utilizar RIPE pues para presentar algún proyecto, alguna investigación o alguna ponencia, pues lógicamente estaremos abiertos para poder organizarla y poder pues, compartirla con todos. Sin más, pues muchísimas gracias. Os pediría a Alexis y a Elsie que no os desconectéis aún, y a Sonia y a Angélica y a Juanma tampoco. Y para todas las personas que nos habéis escuchado tanto de Iberoamérica como de Estados Unidos y de algunos países de Europa, lógicamente de España también, pues muchísimas gracias, buenas noches a todos y a todas y buenas tardes y que paséis un buen verano y nos volveremos a reencontrar pues después del verano. Gracias a todos y a todas.